Está roto, le dijo al punto. Aunque apenas recordaba ya lo de aquella noche en que, volviendo él del baño, el mono se había puesto a tocar inesperadamente los platillos. Sentía aprensión. Cosa de una semana después de ese suceso, había tenido una pesadilla en la que intervenían Pelúa y el mono. No conseguía precisar en qué forma, que le hizo despertar gritando, con la idea de que el suave peso que sentía en el pecho era el del muñeco, y de que si abría los ojos, le vería, sonriéndole a la cara. Pero claro, aquel peso era el de la almohada, a la que se abrazaba estremecido de pánico. Su madre llegó para confrontarle con un vaso de agua y 2 aspirinas infantiles. Tiza con sabor a naranja. Esos Valium de los malos ratos de la niñez. Su madre atribuyó la pesadilla a la muerte de Beulah. Y a eso se debía, pero no en la forma en la que ella lo imaginaba. Y aunque ese verano apenas se acordaba ya de todo aquello, el mono seguía asustándole. En particular, los platillos y los dientes. «Ya lo sé», repuso Bill, y echó el juguete a un lado. «Es una birria». El mono aterrizó en la cama de Bill, donde se quedó boca arriba, mirando el techo, con los platillos separados. «¿Quieres bajar a la tienda de Teddy a comprar unos pirulíes?» «Ya me he gastado el dinero de la semana. Además, mamá dice que tienes que ordenar tu lado del cuarto». «Eso lo puedo hacer más tarde», repuso Bill. «Y si quieres, te presto 5 centavos». Aunque a veces le hacía rabiar mucho, y en ocasiones le daba un pisotón o un puñetazo sin motivo alguno, Bill, por lo demás, no era mal hermano. «Sí que quiero», repuso Hal agradecido. «Pero antes volveré a guardar el mono en el desván, ¿de acuerdo?» «No». Bill se puso en pie. «Ha de ser ya, ya, ya». Hal obedeció. Su hermano era de humor tornadizo, y si se entretenía en guardar el mono, podía quedarse sin la golosina. Bajaron juntos a la tienda de Teddy y compraron los pirulíes, que además no fueron de los ordinarios, sino de arándano, tan difíciles de encontrar. Y de ahí siguieron hacia el patio del colegio, donde unos chicos estaban organizando un partido de béisbol. Aunque demasiado pequeño para jugar, Hal se quedó de espectador, fuera de banda, chupando su pirulí de arándano y haciendo lo que los mayores llamaban carreras chinas, que era imitar, fuera del terreno de juego, las del bateador. Cuando volvieron a casa, a punto ya de anochecer, su madre le dio de azotes por haber ensuciado la toalla de las manos, y a Bill también, por no haber puesto en orden su lado del cuarto. Y después de la cena, hubo un rato de televisión. Hal se olvidó por completo del mono, que, vaya uno a saber cómo, apareció en la repisa de Bill, junto a su foto de Bill Boy, con la firma del propio jugador, y allí se quedó por espacio de casi 2 años. Al alcanzar Hal sus 7 años de edad, su madre, considerando que las niñeras eran ya un derroche, se despedía todas las mañanas con un «Bill, cuida bien de tu hermano». Pero cierto día, Bill tuvo que quedarse en la escuela después de las clases, y Hal volvió a casa, deteniéndose en todos los cruces hasta asegurarse totalmente de que no venía tráfico en ninguna dirección, y luego atravesando a toda velocidad, con la cabeza hundida entre los hombros, como un soldado de infantería cruzando tierra de nadie. Abrió con la llave que había debajo del felpudo e inmediatamente se fue al refrigerador en busca de un vaso de leche. Sacó la botella y cuando ya la tenía sujeta en la mano, se le escapó entre los dedos, cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. «Yang, Yang, Yang, Yang», se oyó arriba, en el dormitorio. «Yang, Yang, Yang, Yang». «Hola, Hal. Bienvenido a casa. Y por cierto, Hal, ¿vas a ser tú?».
¿Serás tú esta vez? ¿Será a ti a quien encuentren muerto en el lugar de los hechos? Se quedó allí, en pie, petrificado, mirando los vidrios rotos y el charco de leche, invadido por un terror al que no sabía dar nombre ni comprender. Un terror que estaba allí, sin más, como resumándole por los poros. Se volvió y echó a correr escaleras arriba. El mono estaba en la repisa de Bill y parecía mirarle fijamente. Había derribado la foto de Bill Boy, que estaba boca abajo en la cama de su hermano, y el mono se abalanceaba y sonreía, y entrechocaba sus platillos. Hal se le acercó despacio, sin deseos de hacerlo, pero sin poder impedirlo. Los platillos se separaban, entrechocaban violentamente y volvían a separarse. Cuando estuvo más cerca, alcanzó a oír el mecanismo que giraba en las entrañas del mono. De improviso, lanzando un grito de horror y de asco, lo barrió de la repisa de un manotazo, como pudiera haber hecho con un insecto. Fue a caer sobre la almohada de Bill y de ahí saltó al suelo, donde se quedó tumbado panza arriba, tocando los platillos, flexionando los labios y cerrándolos, en una mancha de sol de finales de abril. Hal le dio una patada con toda su alma, y el grito que se le escapó esa vez fue de furia. El mono cruzó el suelo, rebotó en la pared y se inmovilizó. Hal se quedó observándolo, crispados los puños y con el corazón trepidante. El mono le miró con descaro. Animado un ojo por un rayo de sol, parecía decirle: «Patéame cuando quieras. No soy más que un muñeco de cuerda, con algunos resortes y ruedecillas. Patéame cuando te venga en gana. No soy un ser vivo. ¿Y quién va a morir? En la fábrica de helicópteros ha habido una explosión. ¿Qué es eso que vuela en el aire? Como una condenada pelota de jugar a la bochas, pero con ojos en el agujero de meter los dados. Es la cabeza de tu madre, Hal. Atiza. Menudo viaje se está pegando la cabeza de tu madre. Y si no, ahí tienes el cruce de Book Street. Atento, socio. El coche venía demasiado deprisa. El conductor borracho. Un Bill menos en el mundo. ¿Oíste el rechinar de los trenos cuando las ruedas le pisaron el cráneo y los sesos se le salieron por las orejas? ¿Sí? ¿No? ¿Quizá? A mí no me preguntes. No lo sé. No puedo saberlo. Lo único que sé es tocar estos platillos. Yang, yang, yang. Pero, ¿quién ha muerto en el lugar de los hechos, Hal? ¿Tu madre? ¿Tu hermano? ¿O has muerto tú, Hal? ¿Has muerto tú? Se lanzó sobre el mono, con intención de romperlo, de machacarlo, de saltar sobre él hasta que sus ruedas y sus muelles volaran por los aires y sus horribles ojos de cristal rodaran por el suelo. Mas cuando ya iba a caer sobre él, sus platillos se entrechocaron en un último levísimo yang. Conforme uno de sus resortes alcanzaba el final de alguna invisible rueda dentada, y le pareció que una aguja de hielo le penetraba las paredes del corazón y se lo empalaba, silenciando su furia y dejándole, una vez más, enfermo de miedo. Era como si el mono lo supiese. Qué jubilosa se veía su ancha sonrisa. Lo tomó por un brazo, formando una pinza con índice y pulgar, la boca arqueada por la repugnancia, como si fuese un cadáver lo que tocaba. Encontró caliente, febril el contacto de su falsa piel raída. Abierta la puertecilla que daba al desván, encendió la bombilla. El mono persistía en su sonrisa, mientras él se deslizaba hacia el fondo del trastero, salvando las cajas apiladas, los libros de navegación, los álbumes de fotos con su olor a rancios productos químicos, los artículos de recuerdo
y las prendas desechadas, y pensó: ¿cómo se ponga ahora a tocar otra vez los platillos y a movérseme en la mano, gritaré. Y si grito, no se contentará con la sonrisa, se echará a reír, se reirá de mí, y yo me volveré loco, y me encontrarán aquí dentro, babeando, riendo como un idiota. Me habré vuelto loco. Oh, Dios mío, Jesús mío, no lo permitas, no permitas que me vuelva loco. Alcanzó el fondo del trastero, apartó 2 cajas, una de las cuales se volcó y metió al mono en la suya, en la que estaba en el rincón más alejado, y allí se quedó el muñeco, reclinado, tan ricamente como si por fin llegara a casa, con los platillos separados y la sonrisa, su sonrisa simiesca, siempre en los labios, como dando a entender que Hal seguía pareciéndole chistoso. Y él deshizo el camino sudando y al mismo tiempo aterido, entre el fuego y el hielo, en espera de que los platillos comenzaran a sonar, momento en el que el mono saltaría de su caja y correría hacia él como un escarabajo, su mecanismo ronroneando, los platillos entrechocando desenfrenadamente y no ocurrió nada de todo eso. Apagó la luz, cerró de golpe la puertecilla del trastero y se reclinó en la batiente, jadeando, como si por fin empezó a sentirse algo mejor. Bajó a la cocina, las piernas como si fueran de goma, buscó una bolsa vacía y se puso a recoger minuciosamente los pedazos y las astillas de la botella rota, preguntándose si iría a cortarse, si iría a morir desangrado, si sería eso lo que anunciaban los platillos con su estrépito. Pero tampoco aquello ocurrió. Se hizo con una toalla, enjugó la leche tan bien como supo, y por último se sentó a esperar la llegada de su madre y de su hermano. Su madre llegó primero. ¿Dónde está Bill?, preguntó, en voz baja. Átona, seguro ya de que Bill había muerto en algún lugar de los hechos, Hal se puso a contarle lo de la reunión del equipo del colegio, sabiendo que aún con una reunión muy larga, Bill tendría que estar en casa hacía ya media hora. Su madre le miró con expresión de curiosidad y ya empezaba a preguntarle qué le sucedía, cuando se abrió la puerta y entró Bill. Solo que el que entró no era Bill. No era el Bill de siempre. Era un Bill espectral, pálido y mudo. «¿Qué ha pasado?», exclamó la señora Shelburne. «¿Qué ha pasado, Bill?». Su hermano rompió a llorar, y entre sus lágrimas se enteraron de lo ocurrido. «Un coche», dijo. Él y su amigo Charlie Silverman volvían juntos de la reunión, cuando un coche dobló demasiado deprisa la esquina de Brook Street, y Charlie se quedó inmóvil en mitad del cruce, aunque él le había tirado de la mano, y entonces el coche... En eso estalló un estridente, histéricos sollozos, y su madre le atrajo hacia sí y le meció en los brazos, y Hal, volviéndose hacia el porche, vio que afuera había 2 policías. El coche de patrulla en que habían traído a Bill estaba aún frente a la casa, y entonces también él se echó a llorar, solo que sus lágrimas le causaban el alivio. Después de eso fue Bill quien tuvo pesadillas en las que veía morir a Charlie Silverman una y otra vez, perdiendo sus botas vaqueras al saltar sobre el capó del herrumbroso Hudson Hornet que conducía el borracho. La cabeza de Charlie Silverman y el parabrisas del Hudson se habían encontrado con un choque explosivo. Una y otro se hicieron pedazos. El conductor borracho, que tenía una tienda de caramelos en Milford, sufrió un ataque al corazón poco después de que le ingresaran en prisión preventiva. Tal vez se lo produjo al ver las manchas secas que los sesos de Charlie Silverman le habían dejado en los pantalones. Y su abogado obtuvo no poco éxito en el juicio con su argumento de que este hombre ha tenido ya bastante castigo.
Al borracho le condenaron a 60 días de cárcel, que no hubo de cumplir, y se le suspendió por 5 años el permiso de conducir vehículos de motor en el estado de Connecticut. El mismo tiempo, más o menos, que le duraron a Bill Shelburne las pesadillas. El mono volvía a estar escondido en el desván. Bill no llegó a darse cuenta de que había desaparecido de su repisa. ¿O si lo hizo? Nunca habló de ello. Hal se sintió a salvo por un tiempo. Incluso empezó a olvidar la existencia del mono, o a creer que solo había sido un mal sueño. Pero al volver a casa, a la salida de la escuela, la tarde en que murió su madre, volvió a encontrárselo en la repisa de su lado del cuarto, con los platillos separados, sonriéndole. Se acercó a él lentamente, como si no fuera él quien lo hiciese, como si al ver al mono su propio cuerpo se hubiera convertido en un muñeco de cuerda. Vio avanzar su mano y bajarlo de la repisa. Sintió el crujido de la vellosa piel, pero fue una sensación amortiguada, un simple estrujar, como si le hubiesen anestesiado con una inyección de novocaína. Oía su respiración, rápida y seca, como el soplar del viento entre la paja. Le dio la vuelta y asió la llave, y años después habría de pensar que aquella fascinación hipnótica era como el hombre que, habiéndose aplicado a un ojo del cañón de un revólver, de cuyas 6 cámaras solo una está cargada, aprieta el gatillo. No, no lo hagas. Que sea él quien dispare. No lo toques. Hizo girar la llave, y en el silencio oyó los leves, perfectos chasquidos de la cuerda en su contracción. Cuando soltó la llave, el mono empezó a entrechocar los platillos y sintió las flexiones y las sacudidas de su cuerpo. Sacudida, flexión, como si estuviera vivo, retorciéndoseles en la mano como una especie de asqueroso pigmeo, porque en verdad estaba vivo, y las vibraciones que percibía bajo la raída piel parda no eran las de un engrane, sino los latidos de un corazón. Hal soltó un gemido. Dejó caer el mono, las uñas hincadas bajo los ojos, las palmas comprimiéndole la boca. Tropezó entonces con algo y estuvo a punto de perder el equilibrio, con lo cual hubiera caído casi junto al mono, de forma que habrían quedado mirándose, sus vidriosos ojos color de avellana clavados en los de él, azules, desorbitados. Corrió hacia la puerta del trapuzo de espaldas, la cerró de golpe y se reclinó en la madera. Luego, de improviso, se precipitó al baño y vomitó. La noticia la trajo la señora Stuckey, de la fábrica de helicópteros, que también les hizo compañía aquellas 2 primeras interminables noches en espera de que tía Ida llegase a Maine. Su madre había muerto de una embolia en mitad de la tarde, cuando se encontraba frente al distribuidor de agua con una taza en la mano. Se vino abajo como si le hubieran pegado un tiro, con la taza de papel parafinado todavía en una mano. Con la otra se había agarrado al botellón de agua mineral con tal fuerza que lo arrastró en su caída. El recipiente se destrozó, pero el médico de la empresa, que llegó a la carrera, dijo más tarde que, en su opinión, la señora Shelburne dejó de existir antes de que el agua le empapara el vestido, le calara la ropa interior, le mojara la carne. Aunque eso no se lo dijeron a los niños, Hal lo supo de todas formas. Lo soñó una y otra vez en las largas noches que sucedieron a la muerte de su madre. ¿Todavía te cuesta dormir, hermanito?, le preguntó Bill, y Hal pensó que su hermano atribuía sus vueltas en la cama, sus pesadillas, a la muerte de su madre, tan repentina. Y así era, pero solo en parte. También estaba el remordimiento, la certeza, la terrible certeza de que la había matado él aquella soleada tarde, después de la escuela, al darle cuerda al mono. Hal se durmió por fin, y debió de hacerlo muy profundamente, pues cuando se despertó era cerca del mediodía.
Piti estaba sentado a la turca en una butaca, al otro lado de la habitación, comiendo metódicamente una naranja, gajo por gajo, atento a un partido que daban por televisión. Hal echó los pies al suelo. Se sentía como si le hubieran dormido de un puñetazo y despertado de otro. Tenía punzadas en la cabeza. ¿Dónde está tu madre, Piti? El niño volvió la cara hacia él. De compras, con Dennis. Yo le dije que les esperaría aquí, contigo. ¿Siempre hablas en sueños, papá? Hal le dirigió una mirada cautelosa. No. ¿Qué dije? No conseguí entenderlo. Me asustó un poco. Bueno, pues aquí me tienes, otra vez en uso de mis facultades mentales, repuso Hal, que consiguió añadir una sonrisita. Piti correspondió a ella, y una vez más, él sintió amor por el niño, simple amor, una emoción viva, intensa y sencilla. ¿Por qué sería que siempre había sentido esa grata sensación hacia Piti? La sensación de comprenderle y poder ayudarle. ¿Y por qué, en cambio, Dennis le había resultado siempre una ventana oscura, un misterio en su forma de ser y en sus costumbres? La clase de niño a quien no conseguía comprender porque él nunca había sido un niño así. Era demasiado fácil decir que el dejar California había afectado a Dennis, o que... Los pensamientos se le paralizaron. El mono estaba sentado en la repisa de la ventana, con los platillos en alto. Primero sintió que el corazón se le inmovilizaba en el pecho, muerto, y luego que rompía a galopar. Se le nubló la vista y las punzadas de la cabeza se le hicieron lacerantes. Se había escapado de la maleta y estaba en el antepecho de la ventana, sonriéndole. ¿Creíste que te habías desembarazado de mí? ¿No es así? Y sin embargo, no es la primera vez que crees eso, ¿verdad? No, pensó descompuesto. No es la primera vez que esto ocurre. Piti, ¿has sacado tú al muñeco de mi maleta? Le preguntó al niño, sabiendo ya la respuesta. La maleta la había cerrado con llave, y la llave la tenía en el bolsillo del abrigo. Piti lanzó una ojeada al mono, y por su rostro pasó algo, que Hal hubiera dicho malestar. No, respondió. Lo puso ahí, mamá. ¿Tu madre? Sí. ¿Te lo quitó? Riendo. ¿Qué es eso de que me lo quitó? Lo tenías en la cama contigo. Yo estaba cepillándome los dientes, pero Dennis lo vio. Él también se echó a reír. Dijo que parecías un nene con su osito de peluche. Hal miró al mono. Tenía tan seca la boca que no conseguía tragar. ¿Que estaba con él? ¿En la cama? ¿Que había tenido aquella piel asquerosa contra la mejilla, quizá contra la boca? ¿Que aquellos ojos le habían estado mirando fijamente mientras dormía? ¿Que había tenido junto al cuello aquellos dientes? ¿Junto al cuello? ¡Santo Dios! Se volvió bruscamente y se encaminó a la alacena. La maleta seguía allí, cerrada, y la llave continuaba en el bolsillo del abrigo. Oyó que la televisión enmudecía de improviso. Salió despacio de la alacena. Piti le estaba mirando con aire circunspecto. «No me gusta ese mono, papá», le dijo con voz inaudible. «A mí tampoco», repuso Hal. El niño le observó atentamente para ver si lo decía en broma y se dio cuenta de que no era así. Se acercó a su padre y le abrazó con fuerza. Hal notó que estaba temblando. Entonces, hablándole al oído muy rápido, como si temiera que fuese a faltarle el coraje de repetirlo, o que el mono pudiera oírle, Piti le confió. «Es como si te mirara estés donde estés en la habitación. Y si te vas a la otra, como si te mirase a través de la pared. Y yo noto todo el tiempo como si me quisiera para algo». El niño se estremeció. Hal le abrazó con fuerza. «¿Como si quisiera que le dieses cuerda?», dijo Hal. Piti asintió con viveza. «No es cierto que esté roto, ¿verdad, papá?».
A veces sí, repuso Hal, hurtando una mirada hacia el muñeco. Pero a veces, inexplicablemente, sigue funcionando. Sentía ganas todo el tiempo de acercarme y darle cuerda. Había tanto silencio que pensé, no puedo, papá se despertará. Pero seguía con ganas de hacerlo y me acerqué. Y lo toqué. Y me dio asco, pero también me gustaba. Y parecía que me dijese, dame cuerda, Piti, que jugaremos. Tu padre no se despertará. Ya no se despertará nunca. Dame cuerda. Y repentinamente rompió a llorar. Gracias a los miembros del canal que hacen que este proyecto sea posible. Si aún no te unes, ¿qué esperas? Pero si no están tus posibilidades, comenta un gracias y deja tu like para que nuestro contenido pueda llegar a más personas.